¿qué tal, amigas y amigos de Sumando Voces en Directo? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de todos los jueves. Como siempre, estamos transmitiendo por las redes sociales de Sumando Voces, las redes sociales de UNITAS, las redes sociales de la red de radios Herbol. También transmitimos por la radio Pío 12 de Oruro y la radio América del Instituto Politécnico Tomás Catari de Sucre. En los últimos días nos hemos sorprendido con la noticia de que una nación ficticia de nombre Kailasa pretendía arrendar territorios a los pueblos indígenas. Y luego se supo que no era el caso, no era el único caso, sino que además una fundación había suscrito un convenio para acceder a recursos de los bonos de carbono de otro territorio indígena. Entonces, es un tema que ha provocado un amplio debate, que ha tenido consecuencias legales también, porque los integrantes de esta denominada nación Kailasa han sido expulsados del país. De todas estas aristas queremos hablar con nuestro panel invitado que ya se encuentra en nuestra sala virtual. Sin embargo, antes quiero darle la bienvenida a mi compañera Jenny Escalante para que nos presente el resumen de noticias de esta semana. ¿Qué tal, amigos y amigas de Sumando Voces? Una vez más les traigo el resumen de noticias más importantes de la semana. Iniciemos. Contaminación minera. 3 comunidades y pueblos de Potosí, Oruro y La Paz denunciaron ante la Asamblea Legislativa que están contaminados con plomo, arsénico y mercurio, debido a la actividad minera descontrolada, que prioriza intereses económicos sobre la vida y el territorio. Exigen un fondo de compensación, atención médica y el cese de concesiones mineras, señalando la inacción del Estado frente a las consecuencias del modelo extractivista. Caso Kailasa. El país ficticio Kailasa, creado por un gurú hindú, firmó acuerdos fraudulentos con al menos 3 naciones indígenas en Bolivia para arrendar sus territorios por 1000 años a cambio de pagos anuales. El territorio indígena multiétnico 2 rechazó los convenios y denunció el intento de apropiación de tierras. Miguel Vargas, director del CEGIS, advierte que estas acciones responden a una estrategia para captar bonos de carbono, calificando a los responsables como piratas del carbono, que buscan financiamiento internacional a costa del despojo de los pueblos indígenas. Esta investigación fue destapada por el periódico El Deber. Más casos similares al de Kailasa. Las autoridades del territorio indígena multiétnico 2 rechazaron un convenio firmado con la Fundación Federico Hecker, similar a los acuerdos promovidos por el grupo Kailasa, al considerar que cede el control total sobre bonos de carbono y compromete el 88,43% de su territorio por 30 años, sin posibilidad de revisión ni decisión soberana. En busca de justicia. La Fiscalía rechazó en 2 oportunidades la investigación sobre las torturas que sufrió el exdirector del Fondo Indígena en Bolivia y el principal denunciante de un millonario desfalco en esa entidad, Marco Antonio Aramayo, durante su encierro de 7 años, según denunciaron sus familiares y su abogado. La falta de avances en el proceso genera preocupación en los afectados y los lleva a considerar las instancias internacionales en busca de justicia. UNITAS está de aniversario. La Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social celebró el 23 de marzo su 49 aniversario, reafirmando su compromiso con los derechos humanos, la democracia y el desarrollo, destacando además el crecimiento de su red, que ahora cuenta con 24 organizaciones no gubernamentales en Bolivia. Su directora ejecutiva, Mila Reynolds, advirtió que las organizaciones de la sociedad civil enfrentan dificultades debido a la falta de reconocimiento, el acceso al financiamiento y el retroceso de derechos. Pese a este contexto, UNITAS resalta su incidencia en el país, recordando su origen en 1976, durante la dictadura de Banzer, como un mecanismo de defensa de la sociedad civil. Hasta aquí con el resumen informativo. No se olviden que pueden visitar nuestro portal web www.sumandovoces.com.bo para conocer más noticias. De igual manera, pueden visitar nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Sumando Voces Bolivia, en X como Sumando Voces Bo, en TikTok como sumando.voces. Gracias, Jenny, por ese resumen de noticias. Y ahora sí, damos la bienvenida a nuestros invitados. Quiero empezar con don Adolfo Chávez. Él es coordinador técnico del Observatorio Indígena Amazónico de Cambio Climático y Biodiversidad, con sede en la CIDOB Bolivia.
y de la COICA. La COICA es la coordinadora de las organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica. Bienvenido, don Adolfo, sé que anda por la Chiquitanía. Gracias por la invitación y estamos a las órdenes. Un saludo para todo el país. Muy bien, muchísimas gracias. Está también con nosotros don Pedro Portugal. Él es historiador y estudioso de los pueblos indígenas. Bienvenido, don Pedro. Muchas gracias por la invitación, muy buenos días, muchos saludos a todos los que hacen parte de esta institución de UNITAS y especialmente de Sumando Voces, un medio muy importante para poder analizar y reflexionar sobre temas que conciernen a los pueblos indígenas. Muchas gracias, don Pedro. Don Pedro además es columnista de Sumando Voces y es la primera vez que lo tenemos en el programa. Está con nosotros también Juan Carlos Alarcón. Él es secretario técnico de la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias por participar con nosotros en el programa. Muy buenos días, saludos igualmente a Pedro y también a Adolfo. Un abrazo y estamos aquí para hablar sobre este tema que creo que es una preocupación de Perfecto. todo Bolivia. Gracias. Muchas gracias. Juan Carlos, lo estamos escuchando un poquito bajito, así que si habría forma de acercarnos un poquito más a la cámara o poner un audífono, con eso mejoraría mucho nuestra comunicación. Quiero mostrarles 4 pequeñas láminas que hemos preparado para resumir este caso, porque sabemos que es un caso complejo y lo queremos explicar en su verdadera dimensión. Veamos, por favor, las láminas. ¿Qué es Kailasa? Estados Unidos de Kailasa es un país ficticio presidido por el monje Nityananda, acusado de delitos en India. Los integrantes de Kailasa se presentan como una nación y buscan alquilar territorios indígenas en diversos países. De hecho, firmaron un convenio con un funcionario paraguayo que luego fue destituido del cargo. Afirman tener una isla en Ecuador y en el 2024, es decir, hace poquito, firmaron convenios con 3 pueblos indígenas de Bolivia. Veamos ahora de qué se tratan estos convenios. Los representantes de Kailasa en agosto de 2024 firmaron convenios con los pueblos indígenas Cayubaba, Baure y Eseja para el alquiler de parte de sus territorios. El arriendo es por 1000 años con un convenio renovable, es decir, a perpetuidad. Los arrendatarios se declaran dueños de lo que hay en el aire, el suelo y el subsuelo. Ofrecen pagar $1,80 por hectárea a los pueblos originarios cada año. Algunos ya se asentaron en la población de Exaltación, una comunidad indígena. Pero veamos qué pasó después. Los dirigentes indígenas dicen haber sido engañados porque no vieron esas cláusulas entreguistas. Aseguran que aceptaron porque les ofrecieron preservar el bosque y porque tenían necesidad de recursos para sus comunidades. Pero ahora decidieron pedir la nulidad de los convenios. Las autoridades bolivianas detuvieron a una veintena de integrantes de Kailasa y los deportaron de Bolivia. Veamos, no es el único caso. La Fundación Federico Hecker firmó un convenio con el territorio indígena multiétnico TIM 2 para acceder a los recursos de los bonos de carbono. El TIM, mediante un pronunciamiento, rechaza y desconoce el convenio porque, según dice, otorga control total a la Fundación sobre los bonos de carbono, auditorías, comercialización y fiscalización y compromete el 88.43% del territorio titulado del TIM 2 por 30 años sin posibilidad de revisión ni decisión soberana. Por tanto, también están desconociendo este convenio y, por lo tanto, pidiendo su nulidad. Empecemos con don Adolfo Chávez. Queremos preguntarle por qué cree que los pueblos indígenas o los dirigentes de los pueblos indígenas han accedido a la firma de estos convenios. Gracias. Bueno, es producto de la destructuración que ha hecho el propio gobierno hacia los pueblos indígenas por la división, ¿no? Por lo que ya se ha perdido el tema de poder siempre estar en diálogo directo sobre nuestros derechos y que los territorios tienen un margen de control al interior, ¿no? La consulta al interior dentro de sus autoridades, de las bases que hace al territorio multiétnico, que hacen a las TCO, como el de Cayubaba, como es el territorio Baure también, en la cual ha pasado eso, ¿no? Y los SGA son parte del multiétnico.
En el caso de los ECEA, conviven dos naciones más, tacanas y cabineños. Ellos no han sido consultados. Es producto de la debilitación que ha hecho el propio gobierno para que fácilmente puedan llegarse a estas cosas, ¿no? O sea, ha demostrado la fragilidad con la que se encuentran ahora los territorios indígenas, porque si no, si hay un hermano que va a hacer las consultas en todo nivel del gobierno, ya para el gobierno es de la derecha, bueno, es infiltrado, es estigmatizado como de USAID, bueno, en otras palabras que no se debe coordinar con él, ¿no? Y creo que ahora lo que ha demostrado esta situación más bien ha desnudado la gran debilidad tanto de la parte de la estructura del Estado Nacional como al interior de los territorios indígenas. En dos niveles hay que poner, no solamente haya impactado a nosotros los pueblos indígenas, sino ha demostrado el gran peligro que puede tener cualquier ciudadano o grupo arrogándose cual sea su razón social desde afuera para venir a engañar a nuestros hermanos y sobre todo en una época muy golpeado por el tema de los incendios, la desesperación de alimentos ha hecho que los hermanos, no estoy justificando, pero han hecho una decisión muy mala. Primero que la base no sabía de estos asuntos, lo han hecho a nivel solamente de un grupo de personas pensando de alguna forma sacar réditos, primero ellos y después para la base, ¿no? Entonces nos dice debilidad, división, desestructuración, en resumen, la posición de don Adolfo Chávez respecto a estos convenios. Juan Carlos Alarcón, usted que trabaja con temas de medio ambiente muy cerca de los pueblos indígenas, ¿qué opina sobre estos convenios? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Qué buscan estos que vienen a alquilar territorios por tantos años a Bolivia? Muy buenos días, espero que ahora se esté escuchando muy bien. Está perfecto. Muchas gracias. Sí, creo que es importante tener como antecedentes, sobre todo en Bolivia, hay un antecedente muy importante que el año pasado, justamente en el mes de junio, hubo esta sentencia constitucional 040 que ha dado, digamos, posibilidad de decir que 040, ha planteado sentencia constitucional 040. inconstitucional sobre el tema de la ley 300, justamente el artículo 32, numeral 5, ¿no? Que es una demanda que presentó un senador suplente del departamento de Pando, en la cual, digamos, además dan procedente que por detrás, digamos, la demanda era que justamente la prohibición en Bolivia de mercantilización de las funciones ambientales estaría afectando al derecho humano al medio ambiente sano y saludable. Es uno de los argumentos que hace el Tribunal Constitucional, que de hecho de paso hay que decir que es un Tribunal Constitucional que es justamente de los autoprorrogados, ¿no? Que es justamente el que sacó esta sentencia. Entonces, sin embargo, creo que es importante decir que por detrás está esta apertura, digamos, legal que ha habido justamente aquí en Bolivia. Hoy se pueden mercantilizar las funciones ambientales. Y no solamente el carbono, que es uno de los elementos que luego podemos hablar sobre eso, sino también la propia ley 300 plantea cuáles son las funciones ambientales. Por ejemplo, está el tema de la purificación del aire, el tema de la eh, purificación del agua, está, por ejemplo, el tema de la polinización, que creo que es un elemento muy importante y esto podría dar, y de hecho para nosotros, digamos, esto es la apertura o lo que se abre la puerta, digamos, para que estos como estos del traficantes, digamos, de carbón o traficantes de tierra que han ingresado a los territorios como los de los estados de Kailasa u otros, porque también hay otros como Green Carbon que también ha firmado contratos sobre el tema de carbón. Entonces, creo que no solo es Kailasa, sino también hay otros más que ya han avanzado en diferentes territorios, pero para nosotros, digamos, hay esta apertura normativa que ha habido
y que tampoco, digamos, hemos tenido mucha capacidad, digamos, de realmente pronunciarnos. Nosotros sacamos un pronunciamiento en su momento justamente rechazando, además por los argumentos. Les decía que el argumento principal es que no acceder a los temas de créditos de carbono estaría vulnerando el derecho a un medio ambiente sano, pero además decían que no se estaría cumpliendo el Acuerdo de París, ¿no? Que Bolivia ha firmado, pero tampoco es, digamos, que el Acuerdo de París es por lo menos el mercado de carbono no es un tema de obligatoriedad, es un tema de voluntariedad que los estados lo pueden tener o no. Pero además que Bolivia en esos espacios siempre planteó, ¿no? Discursivamente, diciendo que no a los mercados de carbono, sino más bien a mecanismos no vinculados al mercado de carbono como financiamiento climático. Entonces, creo que aquí hay que decir con claro, hay responsabilidades, ¿no? Si queremos hablar, también hay una responsabilidad del Tribunal Constitucional que con argumentos realmente falsos, digamos, que no tienen que ver, es decir, ¿qué tiene que ver el mercado de carbono con el derecho humano a un medio ambiente sano y saludable, ¿no? Entonces, estos procesos, pero además también coincido con Adolfo en decir que hay también hay la apertura desde el gobierno al tema de mercados de carbono. Entonces, por detrás de todo esto, tienen que ver los mercados de carbono, que no es un solo tema a nivel de Bolivia, sino también a nivel global. Y por eso creo yo, pero además, en este caso específico, no solamente está el tema de eh, entrar por el tema de carbono, hablando de los estados de Kailasa. Lo que se ve claramente en los contratos que también nos han llegado a nosotros es apropiarse del territorio, ¿no? Es apropiarse del territorio por 1000 años. Esto significa es como despojar el territorio a los pueblos indígenas. Entiendo también las necesidades que lo ha planteado Adolfo, y la situación en que están, pero también la situación de desinformación, ¿no? Porque lo que han dicho a los dirigentes es, no tienen que hacer nada, solo van a recibir plata, tantos dólares por año, y no tienen que hacer nada. Pero en el fondo, si uno ve ya el contrato en detalle, están diciendo que ellos van a tener derechos sobre ese territorio por 1000 años, ¿no? Entonces yo creo que no solo es en este caso específico el carbono, sino también hablando además de un estado ficticio que no tiene una territorialidad reconocida, al parecer parece que quieren tener una territorialidad haciendo estas apropiaciones o expropiaciones de territorios, que no solo es el caso en Bolivia, sino ya también han sido expulsados de Ecuador y de otros países, ¿no? Entonces, y ahí nos parece muy importante el rol del Estado, el rol del gobierno, digamos, y cómo es que ha sucedido y además hay cómo es que hay esas fotografías. Entonces creo que hay mucho por explicar y mucho por investigar, ¿no? Exacto, y ya más adelante le vamos a preguntar a Juan Carlos Alarcón sobre cuáles son esos otros convenios, porque nos sorprende saber que existen más, ¿no? Y él atribuye este tema, el tema de fondo, a los bonos de carbono, que en palabras sencillas son, en el marco de los convenios internacionales, países, empresas grandes, transnacionales, están obligadas a pagar para certificar que están preservando el medio ambiente y entonces pagan algunos territorios, pero a través de intermediarias, que pueden ser empresas o en este caso podrían ser una fundación, podría ser este famoso estado inexistente llamado Kailasa. Bueno, ahora quiero darle la palabra a don Pedro Portugal para preguntarle cómo pueden suceder estas cosas en el Estado plurinacional de Bolivia, tomando en cuenta que es un Estado que ha conferido un gran catálogo de derechos para los pueblos indígenas, que los ha empoderado, al menos eso dice la Constitución. Adelante, don Pedro. Y evidentemente es un asunto muy importante porque nos muestra una terrible ausencia, digamos, de fundamentos básicos que puedan garantizar la existencia de los pueblos indígenas. Y en el fondo nos muestra una tramoya política en la que todos de una u otra manera hemos sido parte, o sea, todos tenemos que hacernos un mea culpa, ¿no es cierto? A mí me parece muy interesante y oportuna las declaraciones del señor Chávez, ¿no es cierto?, como indígena, como miembro de una organización indígena, que se aleja, digamos, de los estereotipos que ha habido y que pone acento en cosas, digamos, que es necesario remediar. En resumen, antes de esta estafa, digamos, que estamos viendo,
hemos tenido una estafa política, o sea, se ha utilizado lo indígena, ¿no es cierto?, para fines, digamos, totalmente partidistas y totalmente, digamos, y absolutamente confusos. Y esto con el apoyo de todos, de una gran parte de la clase media sensibilizada, de los pueblos indígenas que por fin veían que podían tener, digamos, acceso, digamos, a la justicia, a los elementos, digamos, de reconocimiento. Es decir, hemos pasado por un fraude similar al del estado este de Kailasa. Hemos vivido una ficción de reforma política. Y esto ha dejado, digamos, bases deleznables, que si no ponemos atención, esto va a terminar por colapsar todo lo que es la estructura política y social boliviana. Entonces, ¿cuáles, digamos, los principales elementos? Este escándalo es parte de toda una serie de escándalos que ya empezó con lo del Fondió, ¿no es cierto? Cuando se develó públicamente que funcionarios y mismos representantes indígenas malversaban y utilizaban, digamos, fondos destinados a los indígenas para fines particulares, fines de enriquecimiento particular. Lo irónico, lo grave, digamos, a este nivel, es que la persona que denunció, el señor Aramayo, es el único que está preso. Aquí, digamos, entre paréntesis... Estaba porque murió, ¿no, don Pedro? Justamente. Esto me parece que es oportuno, digamos, hacer una gran campaña de esclarecimiento público, póstumo incluso, y censurarnos todos, porque ¿cómo hemos dejado que muera una persona de ese calibre? ¿Cómo ha sido posible tolerar un Estado, un gobierno que se ha desfogado, digamos, con el que denunciaba algo, y ante una incredulidad, ante una pasividad de todos, de movimientos indígenas, de intelectuales, de organizaciones, etcétera? O sea, esto nos muestra la tremenda debilidad que hemos tenido y que tenemos que salir, porque no vale nada crear ficciones. Mientras hay una ficción que se ha creado, una supuesta ficción sobre los pueblos indígenas, ¿no es cierto?, que no desvalora, digamos, los derechos de los pueblos indígenas, pero que lo ha mal encaminado. Si analizamos a fondo esto del Estado ficticio de Kailasa, hace parte de una corriente de pensamiento a nivel mundial, donde cada quien es lo que se define. Entonces, si uno se define gato, pues el mundo, especialmente en ciertos países, lo reconocen como gato, tiene todo el derecho de ser gato. Y si alguien se reconoce, digamos, indígena y de Estado, pues tiene todo su derecho. Entonces, esta cuestión, que es una particularidad de cierta parte de la población mundial, nos ha llegado a nosotros, que tenemos otro tipo de problemas, que nuestro reconocimiento que está mezclado con derechos políticos, derechos históricos, justicia social y sobre todo constitución de una sociedad donde tenemos que convivir todos y tenemos que resolver nuestros problemas. Entonces, si analizamos desde ese nivel, cualquiera que, ¿cómo se llama? Los censos en Bolivia se definían según lo que uno se identificaba y uno podía inventarse. Y por eso ha habido tal variación. En un primer censo los indígenas eran así, en otros así, en el último no vamos a saber cuál es. Y eso no puede ser. Entonces, esto va, a mi modo de ver, como un llamado, digamos, para restablecer y reequilibrar y dar bases sólidas a derechos que tenemos. Primero, las organizaciones indígenas, porque ninguna organización indígena es, digamos, la caricatura de seres ficticios que consisten con la naturaleza, que determinan el bien y el mal. Son seres sociales, ¿no es cierto?, marginados y con derechos, digamos, pendientes, y que pueden ser también víctimas y hasta cómplices de cuestiones espurias, ¿no es cierto? Entonces, el derecho no es algo mágico, el derecho es algo que se construye, y para construir se necesita un Estado, digamos, que aliente, que fortalece la construcción, ¿no es cierto? Y no existe este Estado, digamos, político, utilizó al indígena para tener poder personal, para tener poder partidario, y ahora están sedientos de poder mantenerse poder o poder volver. Y por otro lado, se ha revelado quiénes están con los indígenas y quiénes no, y es una gran responsabilidad para, a mí me parece, no solamente para UNITAS, sino para las organizaciones que la componen, porque los pueblos indígenas necesitan, digamos, aliados sinceros. Y estos aliados sinceros tienen que restablecer, digamos, la fuerza que tenían antes en los años 70. Lo del MAS ha destrozado, ha desarmado y ha desestabilizado todo lo que era fuerte. Ha desestabilizado a las organizaciones indígenas, las ha aprovechado, y ha desestabilizado también a las organizaciones citadinas. Instituciones fuertes que existían antes, que tenían bastante ligación con la Confederación de Campesinos, etc., ahora están medio atemorizadas. El Estado las ha arrinconado, les ha metido presión. Entonces es momento que no solamente las organizaciones indígenas,
sino los grupos de apoyo citadinos se establezcan una nueva aproximación y se tomen la fuerza que se tiene. ¿Por qué? Porque las soluciones están pendientes. Hemos tenido solamente declaraciones ficticias, mitos, que como todo mito, que no favorece, digamos, al sujeto del mito, favorece a quien lo manipula. Y las cosas que habrán, las cosas que han, ahorita estamos ante Kailasa y organizaciones no gubernamentales que quieran aprovechar, etcétera, esos son los grandes. Pequeño, en mediano, debe haber multitud de pequeños insectos, de pequeños roedores que están carcomiendo la autonomía indígena, que están aprovechando sus recursos naturales, que están pervirtiendo a sus dirigentes. Entonces, es importante que retomemos, que se retome, digamos, un aspecto combativo, que el periodo del MAS ha desestructurado porque se ha puesto como que iba a resolver todos los problemas. La realidad nos muestra que hay muchas cosas que hacer y hay que rearmarse en el sentido ideológico, rearmarse en el sentido moral y afrontar, digamos, por esos derechos que están todavía pendientes. Bueno, don Pedro nos dice que esta no es la primera estafa, que la primera estafa fue política porque se creó todos estos derechos, se creó el Estado plurinacional, pero no se lo puso en práctica. Y bueno, también nos habla de otra estafa, la del Fondo Indígena, y ahora llegamos a esta, que es el alquiler de territorios indígenas. Don Adolfo Chávez, ¿qué le dice a usted la foto del presidente Luis Arce en la CIDOB, que es afín a él? Recibiendo un regalo de un integrante de la nación Kailasa o de la nación ficticia Kailasa. ¿Cuál es el papel que juegan estas organizaciones? ¿Hay paralelismo, cooptación? ¿Cuál es la situación de estas organizaciones para estar tan cercanas al gobierno? Concreto, mire, ahora vamos amarrando los cabos sueltos que dicen, ¿no? Los palillos sueltos, toda esta tramoya. Uno, que el presidente Arce ha sido invitado desde el presidente, ministros, viceministros, cuando hay acontecimientos nacionales, en este caso de la Confederación, a mí me ha tocado pasar por lo mismo. Uno dirige la carta con el directorio o lo hace de una forma unipersonal para la primera parte de protocolo. Nadie va a un cumpleaños si no lo invitan, nadie va a un cumpleaños si no le abren la puerta. Entonces, la persona indicada ahí es el paralelismo de don Luis Arce, que a la cabeza está don Justo Molina. En Bolivia, ¿estamos divididos? Sí. Hay una corriente que mantiene todavía el principio de derecho, los respetos de los pueblos indígenas y el principio del derecho territorial y a la vida, ¿no? Que se respeten los derechos universales, a la cabeza del hermano Tomás Candia Yusupí, en la cual la COICA reconoce, porque en nuestro estatuto está prohibido la política, tanto en el estatuto nacional como internacional. Como ellos están politizados, y es más, ellos ya se han cambiado de decidor a COESI, entonces es otra estructura, pero eso me interesa. Entonces el responsable, hay un responsable para la toma de fotos. ¿Quién invitó a quién? Es don Justo Molina, por la cual él se niega a invitar al presidente. Entonces, esa es la, y ahora, esa es una parte del protocolo, por lo que ellos he escuchado que se quieren negar, ¿no? La otra parte es quién hizo el nexo, y tengo entendido que fue un diputado de Comunidad Ciudadana que se ha apartado de Comunidad Ciudadana y que está, creo, con don Manfred, no sé, no interesa eso. Entonces, este diputado es el nexo o el gancho, vamos a decir, el interlocutor válido que ha existido entre don Justo Molina y los pueblos indígenas para llegar a este cometido de la firma de contratos, ¿no? Entonces, como un primer nivel. El segundo es, ¿cuánto preparados están los notarios para transcribir un contrato de esta magnitud? Se supone que los notarios tienen la capacidad de estar
todos los días leyendo las normativas de nuestro país, por lo menos en el caso de nosotros los indígenas, hemos visto que no saben nada porque fácilmente se han transcrito y por la misma versión de los hermanos de Cayubaba, que eso notarial tenía que ir a ser apostillado a Cancillería. Una vez apostillado, te da el veredicto que sí tenés un derecho. O sea, lo están haciendo de una forma muy diplomática a través del Ejecutivo y no así a través del Legislativo. Con esto consolidaba un gran objetivo más mayor, yo diría, del Grupo de Kailasa para volver a intentar en Naciones Unidas que los reconozcan, que sí, le falta solamente a ellos el derecho territorial. Con este convenio ellos estaban asegurando en las tres naciones 480,000 hectáreas, que le da perfectamente para ser una nación Estado de Kailasa, ¿no? El Estado de Kailasa, ¿no? Estados Unidos de Kailasa. Entonces, esas son las hipótesis que se viene dando porque ellos 2 veces han intentado estar en Naciones Unidas, ¿no? Y me parece que le revisaron y faltaba el hecho, la base territorial. Pero bueno, así están las cosas en nuestro país y creo que por el bien del país y de todos los bolivianas y bolivianos, el diputado debe decir su verdad, también la notaria debe decir su verdad porque han violentado nuestros derechos como pueblos indígenas, han violentado y han puesto en riesgo la soberanía del país porque así están las cosas administrativamente. Es un gran llamado de atención a la estructura gubernamental, porque tiene nombre y apellido, ministro de gobierno, a través del control migratorio, ¿no? Y ellos saben de qué estamos hablando, ellos saben de qué se habla. Muy fuerte lo que nos acaba de decir don Adolfo Chávez en sentido de que esta nación ficticia de Kailasa buscaba un territorio para cumplir con el requisito que le falta para ser reconocida por Naciones Unidas y que habría puesto los ojos en estos tres pueblos indígenas para tener ese requisito, es decir, asentarse como un estado dentro de otro estado. Juan Carlos Alarcón, quiero preguntarle sobre estos otros convenios que hay con pueblos indígenas. Usted ha mencionado de pasadita en su primera intervención, pero quisiéramos más detalles. ¿Cuántos convenios hay? ¿Quiénes son los que han firmado esos convenios? ¿Qué tipo de intermediarios son? Adelante. Sí, muchas gracias. Hemos tenido eh, reuniones, eventos sobre estos temas porque nos han pedido mayor información, ¿no? Sobre todo hablando de cómo funcionan estos de los mercados de carbono. Y ahí hemos conocido, por ejemplo, hay un contrato de Green Carbon, ¿no? Que los propios territorios o las bases nos han mencionado. Después también nos han mencionado que en realidad han denunciado las bases en Charagua, que también a sus dirigentes habrían firmado. Eh, pero viendo, digamos, también el territorio chiquitano, digamos, hay varios territorios que han sido visitados por varias empresas, ¿no? Con la intención, en muchos casos han logrado, en otros casos no. Habrá que averiguar mucho más sobre esto, pero sabemos eh, que casi todos los territorios, sobre todo de tierras bajas que tienen bosque, han tenido visitas de diferentes empresas, ¿no? De Green Carbon, de Besa, de estos de Kailase, que también se han movido por otros lados. Y también creo que es importante mencionar ahí, nosotros lo denunciamos también durante esta COP 29, que el Estado boliviano ha planteado a una empresa que se llama la CONIC que pueda hacer una verificación de cuánto de carbono podría haber en el Estado boliviano, es decir, una especie de concesión de todo el carbono en el país, ¿no? Y esta empresa, así muy rápidamente, haciendo una verificación, entendemos de forma satelital, ha dicho ustedes por todo el territorio, por todo el bosque que tienen,
podrían estar recibiendo como 5.000 millones de dólares. Y esto es el Estado ha firmado una carta de intención, ¿no? Es decir, entonces creo que también es importante trabajar, averiguar por detrás, digamos, cuáles son las intenciones de todo esto. Entendemos, digamos, en una situación de crisis económica, pareciera como que venga, digamos, los dólares como fuera y donde fuera, ¿no? Parece que también tiene que ver por detrás todos estos temas. Pero, pero terminando tal vez esto, creo que es importante. Nosotros siempre hemos tenido la posición que en la discusión global, el mercado de carbono, que es como es una compra y venta de carbono, que es que los que contaminan pueden comprarse el derecho a seguir contaminando, que de eso se trata, es un tema de compensaciones, no es una solución al cambio climático, porque ellos van a seguir contaminando, por tanto el calentamiento global va a continuar y no va, digamos, mejorar el clima en nuestro planeta. Entonces, una falsa solución, pero además hemos tenido justo hace una semana en Santa Cruz un encuentro latinoamericano y varios pueblos de Colombia, Perú, Brasil nos han comentado que es una estafa, es decir, se habla ficticiamente de dólares, pero realmente lo que llega al territorio son unos cuantos dólares que además les hace pelear a los dirigentes, ¿no? Y destruye la estructura orgánica. Eso es lo que ha pasado en Colombia, ha pasado en Brasil, y los compañeros de Colombia además nos decían, después de los contratos no te dejan ni eh, cortar un árbol para construir tu casa, ¿no? Es decir, realmente a esos niveles de preservación, digamos, se han llegado, digamos, de no tocar, digamos, casi nada de tu casa común, como lo llaman los pueblos indígenas. Entonces, creo que es importante sobre esto hablar, ¿no? Ah, sí, sí, estaba concluyendo su idea. Por favor, concluya, Juan Carlos. Sí, sí, justamente creo que es importante mencionar esto y que yo digo, y coincido también un poco en la reflexión que hacía Pedro en términos, tal vez sumando, todo este proceso que hemos tenido ha generado también una desestructuración orgánica, pero también, digamos, una especie de manejo, digamos, y por eso también creo yo las decisiones, eh, digamos, orgánicas, en muchos casos ya no son orgánicas, ¿no? Es decir, claramente se ve que aquí las bases no tenían conocimiento, es decir, los que han firmado son los dirigentes, y esto tiene que ver también con el manejo político de cómo se ha ido dando, ¿no? Es decir, cuáles las decisiones o para cómo se han convocado, cómo se han generado las decisiones y no necesariamente de forma consensuada, de forma informada con las bases, sino más bien usando, digamos, con los dirigentes. Lo mismo hacen los mineros, ¿no? Es decir, cuando dicen consulta para una actividad minera, van a los dirigentes, les hacen firmar y con eso creen que ya están hecho la consulta, ¿no? Es decir, es a gran escala esto, no solo sobre este tema, sino podemos hablar de varias actividades extractivas que usan este mecanismo de ir a los dirigentes, de hacerles firmar, de hacerles comer, de pagarles algo, y creo que es el mecanismo político también que hemos tenido en los últimos años, ¿no? En un ratito vamos a escuchar los testimonios de los dirigentes que firmaron estos convenios, pero antes quiero preguntarle a don Pedro Portugal justamente sobre algo que dice uno de estos dirigentes. Dice, lo que pasa es que estábamos muy mal, veníamos de los incendios, veníamos de la sequía, necesitábamos recursos, entonces por eso hemos aceptado. Obviamente ahora se arrepienten. Entonces, mi pregunta para don Pedro Portugal es, ¿el Estado plurinacional, al margen de no darles el estatus político que amerita según la Constitución, tampoco ha atendido las necesidades básicas de los pueblos indígenas, don Pedro? No, absolutamente, o sea, no ha atendido nada. En realidad, creo que estamos saliendo de una gran estafa política que ha sido todos estos casi 20 años de gobierno, donde se ha utilizado lo indígena y las reivindicaciones indígenas para simplemente justificar y dar validez, digamos, a un grupo de poder. Ahora bien, esto es mucho más profundo y todos hemos entrado de una u otra manera, digamos, en este juego. No hemos tenido, digamos, elementos de alerta, aun cuando la realidad nos la mostraba.
un elemento de alerta ha sido la Asamblea Constituyente, donde para identificar al sujeto se ha creado, digamos, una identificación de tres caras: indígena, originario, campesino, porque había tres interpretaciones diferentes y excluyentes la una de la otra, y se ha solucionado simplemente creando un nuevo término juntando los tres. Eso es un chiste. Eso no se hace en ninguna, digamos, en ninguna caracterización conceptual. Y lo hemos dejado pasar. Hemos ido dejando pasar porque satisfacía por un momento cierta necesidad, cierta esperanza del mundo indígena, y satisfacía una conciencia de lucha, digamos, de los sectores concientizados, digamos, de la ciudad. Y no nos hemos dado cuenta que detrás de eso había, digamos, alguien que estaba estafando políticamente y que siempre solamente servía para su interés. Se ha hablado, por ejemplo, del caso de Kailasa, que ha hecho sus avances en las Naciones Unidas, y en las Naciones Unidas han dicho, bueno, pero ¿cómo puede ser un Estado si no tiene territorio? Porque en todo, digamos, hay un conjunto de elementos que dan, digamos, una identidad y que dan un derecho. Ahora bien, igualmente no se puede ser nación si no se tiene Estado. Y nosotros, como una especie de respuesta mágica, hemos aceptado la denominación de Estado plurinacional. ¿No es cierto? Y aquí ha habido una gran confusión, porque supuestamente cada nación tiene que tener su administración, tiene que tener su Estado. El Estado simplemente es la administración de una nación, de su territorio, de sus intereses, etc. Entonces se ha identificado la nacional simplemente como una cuestión cultural y con mitos, y la administración se ha dejado al Estado de siempre. Entonces ahí se tiene sentido lo que indicaba el señor Alarcón, ¿no es cierto? El Estado está cuantificando ya cuánto le puede entrar por aquello que debería entrar a los pueblos indígenas. 5.000 millones, ¿no es cierto?, de dólares por esta cuestión del carbono. Y el Estado va a dar unos cuantos, digamos, de dinero a cada población indígena, y un poquito más, digamos, a los que les sirven, digamos, a los dirigentes que les sirven. Es el mismo esquema del Estado colonial que hemos tenido desde el inicio. No se ha resuelto nada. Se ha cambiado la nomenclatura, los vicios, los defectos siguen vigentes. Entonces, esto nos obliga necesariamente a profundizar y a reformular, porque no se ha solucionado nada y sigue pendiente. Evidentemente, estamos reformulando sobre ciertas cosas que, aunque sea de manera inconsciente e involuntaria, el gobierno del MAS ha utilizado, y al utilizarlo ha dado cierta fuerza, digamos, a los pueblos indígenas. Porque por muy falsa que sea esta denominación plurinacional, esta autonomía, etc., ya es un avance. Pero un avance en nuestra condición sirve si se sigue avanzando. Y para avanzar hay que separar, hay que denunciar, hay que combatir. Entonces, de un gran momento de paz, de quietud casi mística que a todos nos ha llegado, hay que tomar conciencia de que las cosas son evidentemente históricas, sociales, políticas, banales, de todo el mundo. Las poblaciones indígenas no son dechados de virtudes. El mito es para que se disfruta del mito. Son poblaciones sociales que tienen carestía, que cualquier partido como antes puede captar dirigentes con una bolsita de té, de café, de arroz, con dinero. Entonces, esos elementos básicos, elementales de toda sociedad que nos hemos hecho pasar por encima porque ha habido una especie de sobredosis de culturalismo, siguen siendo vigentes. Hay que rearmar porque no se ha solucionado. Hay avances, por supuesto, hay derechos, hay elementos, digamos, que puedan ser mucho más fácil y mucho más valedera, digamos, esta lucha, pero la verdadera lucha yo creo que está por venir. A propósito de lo que decía don Pedro, evidentemente el gobierno ha dicho que uno de los mecanismos para captar dólares, que ahora son muy escasos en Bolivia, serían los bonos de carbono, ¿no? Entonces tiene sentido el hecho de que el gobierno podría aceptar, digamos, estas transacciones, ¿no? Que involucren a los territorios indígenas, a las áreas protegidas, en fin. Pero yo quiero invitarles, amigas, amigos, a escuchar a los dirigentes de los pueblos indígenas que han firmado estos convenios. Ellos están ahora ocupados pidiendo la nulidad, están en las notarías, con abogados, en fin, ¿no? Pero tenemos un testimonio que lo hemos tomado, ni bien se destapó el caso y que queremos compartirlo con ustedes así cortito. Primero va a hablar Rodi Chávez, él es el presidente del pueblo Cayubaba. Lo escuchemos, por favor. En honor a la verdad, se hizo la firma de convenio, ¿no? Se hizo en una notaría de República en la ciudad de Trinidad. Entonces, nosotros el año pasado, como en el mes de agosto, así como me está llamando usted, como me ha llamado, me contactaron estos señores, pues, ¿no? Y hubo la propuesta
de que ellos estaban entrando acá a Bolivia con el único propósito de la conservación de bosque y el medio ambiente. Y de acuerdo a la cantidad de hectáreas por conservar, por conservación, iba a haber una compensación de 1.80 centavos de dólar por hectárea, muy aparte de los servicios complementarios que ellos, como servicios sociales, que ellos iban a hacer dentro del territorio Cayuaba. Nosotros escuchamos la propuesta y consensuamos con el directorio, o sea, yo más que todo consensué con el directorio, di a conocer lo que nos habían propuesto y bueno, llamamos también a algunos corregidores de nuestras bases, nuestras comunidades, para también hacerle conocer esta propuesta. Ya. Tal razón de que ellos también, bueno, viendo la necesidad, la situación que estábamos pasando en aquel entonces, como el tema de la sequía y los incendios del año pasado en agosto, es que me dicen, no, hermano presidente, si eso van a hacer estos señores, no, a ver, ensayaremos, a ver qué dicen los demás, y entonces aprobaron para que nosotros como directorio hagamos lo que sea necesario en el tema del papel, pero todo legal, ¿no? Y también tenemos la voz de don Pedro Huasico, él es el presidente del pueblo Baure, que atendió una de nuestras llamadas para explicar por qué había procedido a la firma de un convenio con Kailasa. Escuchemos, por favor, a don Pedro. Bajo unas charlas que nos dieron, pues nos agarraron de sorpresa y nos enarbolaron, ¿no? Dándonos, sino ofreciéndonos un apoyo de resguardar o conservar los recursos naturales que tenemos dentro del territorio, ¿no? Entonces, ofreciendo ayuda humanitaria, también el tema salud, educación, vinculación caminera, agua potable, cosa que no tenemos dentro del territorio, nuestras comunidades sufren, pues, ¿no? Y ante esa situación tuvimos una reunión aquí en Baure con la asamblea, con los socios, con el directorio, y le planteamos, pues, ¿no? O sea, no le planteamos, le dimos a conocer la oferta que había de esta gente, ¿no? De esta nación igual indígena de Estados Unidos, de Kailasa. Entonces, accedimos, pues, ¿no? A hacer o a firmar, digamos, este tratado bilateral que estaba, nosotros ignoramos, no sabemos inglés, que estaba en inglés, pero cuando lo traducimos y vimos algunas observaciones que no concordaban con nosotros, entonces, como Baure, nosotros inmediatamente desistimos, ¿no? Porque no vamos a permitir que otra gente venga a imponernos su cultura, su creencia, porque nosotros también tenemos, ¿no? Entonces, es así que sucede esta cosa, ¿no? El año pasado, en el mes de agosto y septiembre, que estuvieron en Trinidad y se hizo, pues, ¿no? Entonces, pero nosotros desistimos al momento nomás, desistimos porque no concordaba, ¿no? con lo que dice, pues, no, decía 1000 años, no, algo que no es permitido. Entonces, por tal motivo nosotros hemos desistido, no hemos accedido. Y otra cosa, aclarar, ¿no? Es que tampoco hemos recibido recursos económicos por parte de esta gente. Muy bien, ahí están los dos dirigentes. No hemos hablado con el pueblo Eseja, solamente con Baure y con Cayubaba. Pero bueno, ahora quiero preguntarle a don Adolfo Chávez, ya en la última ronda de nuestro programa, ¿cómo salir de esto? Uno, la investigación sobre el caso. Usted hablaba de la responsabilidad de los notarios, tal vez migración. La pregunta es, ¿los dejaron ir, pero
no correspondía tal vez investigar el caso antes de la deportación. Y segundo, cómo salir en lo político, que es lo que plantea don Pedro Portugal también, ¿no? Es decir, no solamente del caso, sino cómo recuperar el objetivo político de los pueblos indígenas. Adelante, don Adolfo. Bueno, lo que plantean los hermanos creo que ya ha sido la propia reacción de la base, como lo dijo el anterior, el que me antecedió, que se han hecho los convenios solo con el directorio, ¿no? Y esas consultas virtuales que el directorio llama por teléfono al corregidor, pues, y si le dice, mira, están ofreciendo tanto, por supuesto que van a aceptar, ¿no? Pero las consultas no son así. Las consultas es reunirse 2 días o una semana, debatir a profundidad los alcances, los peligros, los pros, los contras, a qué nos estamos metiendo. Ya no hay ese debate como lo hacíamos antes, a nivel local, a nivel departamental, a nivel nacional, sacando las conclusiones que corresponden. Y en ese caso, del otro tema que ha demostrado, y creo que, como lo dijo, el Estado plurinacional, ahí yo coordino y hay consecuencia de que hay una deuda todavía en la práctica de parte de la administración del ahora el partido que está en función, y ojalá el que venga de nuevo ya lo ponga en práctica nuestro derecho, porque el asunto es ponerlo. El artículo 340 es muy claro y creo ahí manifiesta con mucha claridad, dice, las rentas del Estado se dividen en nacionales, departamentales, municipales e indígenas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada nación tiene que hacer un presupuesto dentro de su territorio, o los territorios indígenas tienen que hacer un presupuesto y dar a conocer a la estructura del Estado plurinacional para que del TGN se asignen los recursos. Y no estuviéramos en esta tramoya ahorita. Pero falta de una voluntad política, desconcentrado, los poderes tienen que ser desconcentrados. Y ahí coordinamos, si bien hay una autonomía, una inclusión de los pueblos indígenas, pero sobre esa base debemos avanzar a lo territorial, que se vea la práctica, porque es ahí el espacio donde hay que empoderarlo a los hermanos. Se tiene que empoderar el control de la vigilancia territorial, de cómo quiero mirar a mi pueblo de aquí a 50, 100 años en el tema de desarrollo, que sea compatible con lo que nosotros decimos. Nosotros lo vemos el desarrollo de esta manera, pero no nos empujen a hacer un desarrollo desordenado a punta de palo, como pasó en Chaparina. Nosotros sabemos en el momento y cuando pasará una carretera, o que respeten nuestros aeropuertos fluviales, las pistas fluviales acuáticas. ¿Por qué no limpiar eso para que haya una mejor navegación? Hay muchas cosas que lo ha dicho el que me ha antecedido, y bueno, creo que esta charla queda un poquito a media nomás el inicio de poder profundizar más este campo de acción. Y por supuesto, ojalá que venga un nuevo gobierno y sepa respetar nuestra estructura, cómo nos manejábamos ante los pueblos indígenas, con todo respeto, creo, para ver en cuanto realmente también el pueblo indígena ha quedado adormecido por nada más que las prebendas. O sea, conseguimos el fondo indígena para nosotros, pero ahora nos los quitaron a través de los municipios, ¿no? O sea, los recursos muy poco han llegado a los territorios indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía. Don Adolfo Chávez nos habla de atención económica, política, de una diversidad de aspectos y básicamente de autonomía, pero una autonomía acompañada de empoderamiento para los pueblos indígenas como una propuesta para salir de esta situación. A don Juan Carlos Alarcón quiero preguntarle,
¿Qué hacer con el tema de los bonos de carbono, tomando en cuenta que al parecer ya es una decisión de Estado, ¿no? El gobierno está de acuerdo, hay una sentencia constitucional, ¿esto va a seguir adelante al parecer o se puede todavía pedir, exigir que esto cambie? Sí, creo que es importante la información y la decisión de este derecho que tienen la consulta previa, libre e informada, ¿no? En todo caso, creo es lo que no ha sucedido en estos casos. Entonces, queda ese derecho y exigir ese derecho desde los pueblos, ¿no? Y ya los pueblos tomarán su decisión de acuerdo a toda la información. Como dices, hay una sentencia que es como la última palabra, digamos, que se ha dado. Hay un decreto supremo que el gobierno ha sacado el año pasado que plantea, digamos, regular de alguna forma estos mercados de carbono. Hay una apuesta también global desde lo privado, sobre todo, que se ha pasado justo en la COP 29 en Bakú, en Azerbaiyán, ¿no? Pero contrariamente a nivel global, lo que está pasando es que el mercado de carbono hace 10 años movía como 2.500 millones de dólares al año. Hoy, el año pasado, ha bajado a 850 millones de dólares. Y esto tiene que ver también con el contexto global de que muchos gobiernos lo están diciendo, que el cambio climático, que más bien generemos economía, que la industria fósil, ¿no? Es lo que dice Trump, que hay que meterle, digamos, al petróleo porque tenemos que potenciar. Por tanto, hay muchas empresas que también ya no están obligados a comprar su derecho a contaminar porque sus gobiernos están diciendo contamina nomás y genera recursos, ¿no? Entonces también ya no hay, digamos, es decir, creo que hay una falsa expectativa también que hay a nivel nacional, porque no es tampoco que va a venir como tantos millones que hace rato dije de esto, no existe, ¿no? Y está demostrado a nivel global en el mercado, ¿no? Entonces, creo yo en ese marco es importante el trabajo que hay que hacer y avanzar en otras formas de financiamiento, porque sí hay que tener claridad de que los impactos que estamos teniendo, hay responsabilidades históricos, ¿no? De gobiernos y que tienen que financiar, pero no bajo estos mecanismos de compensación, sino hay otras formas. Es decir, ¿por qué los estados siguen, por ejemplo, poniendo millones y millones de dólares para el tema, para matar en Gaza, para matar en otras guerras? Es decir, no es que no existe financiamiento público, existe el tema que no hay voluntad política y creo que tenemos que apuntar a eso, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido me parece muy importante esta discusión, una discusión global, pero también una discusión local, y creo que es muy pendiente el tema de la estructura orgánica de los pueblos indígenas, por ejemplo, el tema de la representación directa de los pueblos indígenas. ¿Por qué tienen que ir, digamos, avalados por un partido político a la Asamblea Legislativa? ¿De qué Estado plurinacional hablamos cuando las autonomías están ahí cotidianamente normados, están bajo la norma de la gestión pública de la 1178? Entonces, creo que hay muchos elementos para discutir, para avanzar, y creo que los pueblos tenemos que tener pues el derecho a la autodeterminación y el autogobierno. Realmente creo que ha hecho muchísimo daño el hecho de la pertenencia político-partidaria y la participación también en esos espacios que debería fortalecer, digamos, a la estructura orgánica, pero lo que ha pasado es esto, como que estamos viendo, y no solamente en esto, sino en varios otros temas, ¿no? Pero hablando del tema de mercados de carbono, creo yo es importante discutir y analizar que los pueblos deberían acceder a mayor información y en ese marco también tomar sus decisiones y no de esta forma como lo han hecho hasta ahora, ¿no? Entonces, don Juan Carlos Alarcón nos dice consulta previa antes de tomar decisiones al respecto. Por otro lado, nos menciona que hay otras formas de financiar el cambio climático y que hay evidentemente corresponsabilidad entre los grandes y países desarrollados y los nuestros. A don Pedro Portugal quiero trasladarle la pregunta política de rigor. Es decir, si el Estado plurinacional ha sido simplemente algo ficticio también, o una estafa, como él la llama,
Entonces, ¿qué hacer con eso? Es decir, seguir profundizando, aplicar, retroceder. Hay un cambio, tendría que haber un cambio, se habla ya de un momento constituyente en Bolivia. Adelante, don Pedro. Sí, justamente creo que estamos en un momento en que hay que replantear ciertos elementos que hemos considerado fijos, digamos, y estables. Eh, Ir al fondo, somos un país con un fuerte nacionalismo, con un fuerte regionalismo, lo mismo atribuimos, digamos, a los pueblos indígenas nuestro localismo, digamos, como criollos, ¿no es cierto? Y sin darnos cuenta estamos inmersos en una cuestión global. Y cuando estamos inmersos, agarramos las ideas que más nos interesan, más halagüeñas para nosotros, sin ver, digamos, o no su pertinencia. Estados Unidos y Europa pasaron por un momento, digamos, de exaltación de lo natural, etcétera. Juan Carlos atinadamente indicaba, digamos, que ahora Trump está en otra vía. Y si no tenemos una personalidad propia, también vamos a entrar en esa otra vía. Lo vamos a ver ahora como algo natural y positivo, el desarrollo, el progreso, etcétera. Y vamos a buscar siempre los argumentos. Tendríamos que definir qué para nosotros, como bolivianos, como indígenas, no indígenas, etcétera, nos interesa y cuál es nuestra visión, digamos, de país propia, poniendo al margen un poco las modas y las presiones que pueda haber afuera. Entonces, esa no es una actitud egoísta, es una actitud, digamos, simplemente de sobrevivencia. Así, digamos, nos deshaceríamos de mitos y podríamos, digamos, agarrar lo positivo. Porque cuando agarramos el mito simplemente es una cáscara donde dentro están todos los males, el centralismo, el dominio colonial, la supremacía de unos sobre otros, y opacamos esas fallas y por contraste damos virtudes inexistentes también, digamos, a los otros, a los pueblos indígenas. O sea, la representatividad, digamos, política es algo que tiene que estar también vigente entre los indígenas. ¿No es cierto? O sea, si se elige una directiva, esa directiva tiene todo el derecho de actuar. No se puede hacer una asamblea unánime general, digamos, cada año, cada 3 meses, etcétera. O sea, se ha idealizado formas de regulación social que había antes, digamos, a necesidades contemporáneas que no sabemos cómo resolverlas. Lo mismo en la economía. O sea, hasta qué punto, digamos, muchos de los indígenas no pueden entrar alegremente, digamos, a lo que son los mitos que se los ha visto mal como el desarrollo y el progreso. O sea, ¿qué diferencia sustancial entre el indígena aymara, por ejemplo, y el indígena, digamos, ayurreo? Quizás solamente el número y el aislamiento. Sí, pero el mundo aymara y quechua ya está de leño, digamos, de lleno en el extractivismo, en la producción, en la depredación, etcétera, como todo ser humano, y mecánicamente quitamos el título de indígena a los unos y solamente nos radicamos a los otros. ¿Qué digo en esto? Que tendríamos que tener una visión global, nacional, boliviana, con toda la diversidad que hay. Y de repente, digamos, con nuevas aproximaciones, empezar a dar, digamos, una solución a estos problemas. Que es tener mucha precaución de los mitos de afuera, ¿no es cierto? Porque los mitos cambian, cambia la orientación y todos los que nos hemos asentado en mitos del pasado ya nos quedamos en el aire. Segundo, administrar nuestra alteridad, administrar nuestras diferencias, nuestra diversidad y crear respuestas nacionales. Entonces me parece que es el gran desafío político. Y el debate apenas comienza, sin duda, ¿no? Bolivia está viviendo una etapa electoral, seguramente este y otros temas van a surgir y le agradezco muchísimo a don Adolfo Chávez por haber participado en el programa. Su despedida, por favor, con nosotros. Y seguro va a haber nuevas oportunidades. Usted decía, apenas estamos comenzando el debate. Sí, va a haber más debates sobre estos temas. Adelante, don Adolfo. No, agradecido es la ciudad y la COICA por habernos invitado y estamos para cualquier momento a la orden y saludar también a los demás panelistas. Gracias por abrir este espacio que es importante y creo que amerita seguir ahondando los temas más con responsabilidad en el marco de la democracia. Muy bien, muchas gracias. Y Juan Carlos Alarcón también, su despedida, por favor, muchas gracias por haber estado en el programa. No, muchas gracias y saludos a Adolfo y a Pedro. Creo que ha sido muy importante. Siempre el tiempo es corto, pero también con ese compromiso de seguir analizando, debatiendo. Y justo ahora estamos también en La Paz debatiendo sobre el tema agua, que estamos en un evento que creo que también es muy importante de avanzar de cómo generar un marco normativo que pueda regular
el uso del agua no como recurso, sino más bien también como un ser vivo, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso de discusiones y seguramente habrán otras muchas más, ¿no? Y muchas gracias. Vamos a estar atentos entonces a los resultados de ese encuentro para darlos a conocer a través de Sumando Voces, porque recuerden, este es un medio de la sociedad civil. Don Pedro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Las gracias por la invitación y mis reconocimientos al trabajo que realizan ustedes, al trabajo de Juan Carlos Alarcón, muy profunda y con fundamento sus opiniones, y a la legitimidad que tiene Adolfo Chávez, digamos, al haber expresado sus puntos de vista. Creo que estamos entrando en un nuevo periodo y todos estos elementos son previos y necesarios para la construcción de cualquier nueva visión en el futuro. Bueno, Gracias. gracias a nuestros tres panelistas. Yo me voy a quedar un ratito más con la audiencia porque quiero leerles un resumen de nuestro editorial de la fecha que también se refiere al caso Kailaza. Titula La práctica colonial de arrebatar tierras a los indígenas. El caso Kailaza ha develado que persiste en Bolivia esa práctica colonial de arrebatar tierras a los pueblos indígenas con el fin de enriquecerse, dejando apenas migajas para los dueños de los territorios. Según el CEGIS, una institución que trabaja por los derechos de los pueblos indígenas, los integrantes de Kailaza pretenden beneficiarse con los bonos de carbono y por eso alquilan territorios para mantenerlos intactos y luego conseguir grandes cantidades de fondos internacionales. Lo grave del asunto es que el caso Kailaza no es el único. El territorio indígena multiétnico TIM 2, conformado por habitantes de los pueblos Tacana, Cabineño y Eseja, acaban de rechazar y desconocer un convenio que habían firmado con la Fundación Federico Hecker porque es un acuerdo por 30 años de plazo y compromete el 88% de su territorio. Como se puede advertir, los pueblos indígenas están siendo inducidos a firmar estos convenios sin percatarse que están entregando sus territorios para que grupos intermediarios se hagan millonarios con los bonos de carbono. El editorial completo está en nuestra página web, tiene una serie de aspectos legales, aspectos de derechos, de convenios internacionales, donde se analiza a profundidad esta temática. Les agradecemos, amigas y amigos de Sumando Voces, por habernos seguido. Nos pueden encontrar, como siempre, en nuestras redes sociales. Estamos en el Facebook en Sumando Voces Bolivia. En X somos Sumando Voces Bo. En TikTok nos llamamos Sumando.voces y nuestra página web es sumandovoces.com.bo. En abril estaremos con una agenda renovada y con seguridad abordando temas que tienen que ver con el proceso electoral, porque uno de nuestros ejes es la democracia, el otro es desarrollo sostenible y el otro derechos humanos. Nos vemos en el próximo jueves con un nuevo tema que le interesa a la sociedad civil. Gracias. Chao, chao.